Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la quinta edición de conversaciones en torno a diversos temáticas de la realidad local, nacional, mundial, en términos de desarrollo, de sociedad y de economía. Este ciclo que hemos dado en llamar Conversaciones en torno a, en esta oportunidad lleva el título de Rasgos socioeconómicos de la Argentina actual. Es una actividad que desarrollamos desde la dirección de la licenciatura en Economía y también desde el Observatorio Socioeconómico de acá de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Agradecemos especialmente, como siempre, a la biblioteca que nos brinda este espacio tan cálido para generar esta propuesta, y también al equipo de comunicación que produce genera un producto de altísima calidad que podemos después ver en el canal de YouTube de la Facu. Agradecemos también a quienes hoy nos van a acompañar con las exposiciones y a quien nos va a acompañar también haciendo un cierre, una conclusión, una síntesis de lo que va a ser los textos y la bibliografía que cada uno de los profesionales y estudiantes que nos acompañan hoy han seleccionado para poder llevar adelante esta edición. Me voy a permitir presentarlos leyendo un poquito los antecedentes muy breves de cada uno de ellos y también el título y el autor de los textos que han seleccionado. En primer lugar, en esta edición de los rasgos socioeconómicos de la Argentina actual nos va a acompañar disertando Hernán Egerreder. Buenas tardes, Hernán. Él es estudiante de acá de la Facultad de Ciencias Económicas, de la licenciatura en Economía, y está haciendo también sus primeros pasos en docencia en la casa. Él ha seleccionado el texto de Gerchunov y Rapetti, La economía argentina y su conflicto distributivo estructural entre 1930 y 2015. A continuación, Nadia Flores, que es licenciada en Economía por la Facultad de Económicas de la UNER, es becaria doctoral de CONICET y docente e investigadora de esta casa, así como también directora de la revista Tiempo de Gestión de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, ha tomado el texto Políticas de Estabilización para América Latina, elementos para la construcción de una alternativa heterodoxa, de Juan Martín Gianni y Sebastián Valdecantos. Bienvenida, Nadia. Analía Egel es licenciada en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenida, Analía. Es becaria doctoral de CONICET también e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociohistóricos del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNL. Ella ha seleccionado el texto de Ruth Sautu, Economía, Clases Sociales y Estilo de Vida, del año 2016. Y finalmente nos va a acompañar para hacer una síntesis de estos tres textos, de las tres intervenciones, el magíster Claudio Coronel, que es docente e investigador de la casa, es magíster en Desarrollo Socioeconómico, así que también le damos las gracias a Claudio. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente a todos y todas por acompañarnos. Gracias a quienes se han sumado a la propuesta de participar de este encuentro. Y ahora, le voy a dar la palabra a quienes van a exponer. Así disfrutamos de las disertaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana, Claudio. Celebrar estos espacios para compartir, conocimiento y en momentos tan particulares como los que estamos viviendo aún más. En mi caso, como decía Ivana recién, seleccioné un texto de Gerchunov y Rapetti. Este texto habla de un conflicto distributivo a lo largo de 80 años aproximadamente, que es lo que llega a abarcar, cuando publica la investigación estos dos autores. Es un texto que utilizamos en macroeconomía superior, acá en la licenciatura de Economía. Muy interesante y me pareció bueno traerlo a colación. El texto plantea, como decíamos, un conflicto distributivo estructural en los términos de que no se debe por ahí a situaciones coyunturales de crisis particulares en distintos momentos de la Argentina, sino a un fenómeno recurrente que no llega a sanearse hasta bien logremos una determinada matriz productiva exportadora que nos permita generar los dólares necesarios para sanearla justamente. Lo que plantea el texto es que este conflicto distributivo,
surge a partir de una divergencia o una diferencia, digamos, entre las aspiraciones materiales arraigadas en la sociedad a través de distintas instituciones que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, que se distinguen, digamos, o no son congruentes con las posibilidades productivas que tiene la economía argentina a lo largo de su historia, ¿no? Y se materializa esto en dos conceptos, por ahí conceptos abstractos o analíticos, digamos, que utiliza el modelo, que son el de tipo de cambio real, de equilibrio macroeconómico, que bueno, llama este concepto, digamos, hace referencia a aquel tipo de cambio real que permite el pleno empleo de la economía y a su vez una sostenibilidad en la balanza de pagos, y el tipo de cambio real de equilibrio social que llaman los autores, que hace referencia a aquel tipo de cambio real que permite el pleno empleo de la economía, pero además alcanzar un salario real aspiracional, digamos, aspirado por los trabajadores, debido a esta relación inversa que conocemos entre tipo de cambio real y salario real, ¿no? A medida que disminuye el tipo de cambio real, tiende a aumentar el salario real, y eso es lo que nos permite, digamos, este tipo de cambio real de equilibrio. Entonces se generaría, digamos, este conflicto siempre que el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico esté muy por encima o tenga una distancia considerable respecto al tipo de cambio real social, ¿no? El que permite el salario real que quieren obtener los trabajadores, que, como decía, es resultado de procesos sociales e institucionales muy complejos y muy arraigados a la sociedad, que se dan, según el paper, a partir de la llegada de Perón al Ministerio de Trabajo en 1943. De este modo, digamos, el equilibrio general, si queremos, de la economía se daría tanto con una balanza de pago sostenible en el tiempo, digamos, un saldo de balanza de pago sostenible en el tiempo, y con pleno empleo, pero además lo que suma es que, bueno, para que este equilibrio sea consistente en el tiempo y no genere este tipo de conflicto, debe existir a su vez una distribución del ingreso concordante con un salario real aspirado por los trabajadores. En cuanto al repaso histórico, digamos que entiendo yo que el paper lo utiliza para darle sustento a esta teoría de que, bueno, es estructural y no coyuntural. Entonces hace un repaso como trayendo a colación cómo distintas orientaciones políticas lo fueron paliando, pero no pudieron sanearlo, digamos. Bueno, hace referencia a la génesis de este conflicto, que entiende que se da a mediados del 1930-35, con la desmejora de los términos de intercambio, que es la primera ocasión en la cual se aplican políticas de tipo arancelarias, proteccionistas y de una depreciación del tipo de cambio. Pero como un gran hecho relevante toma la llegada del peronismo, digamos, las instituciones de fortalecimiento sindical, de mejora del salario real para las clases populares, que instauran, digamos, esta noción de bueno, un salario real digno en concordancia con lo que hablábamos antes de su relación respecto al tipo de cambio. Bueno, el paper nos indica que no se pudo neutralizar este conflicto ni en democracia, ni siquiera en procesos dictatoriales en los cuales se suprimió, digamos, la actividad sindical y se redujo el salario real, ni siquiera de esa forma, digamos, con los más repudiables métodos se logró saldar este conflicto. Y también hace mención a que en democracia, luego del 83, digamos, hasta principios del siglo XXI, no se da este conflicto, pero no por el hecho de que se haya saldado un conflicto social, sino por el hecho de que al no alcanzar el pleno empleo, ya sea por crisis inflacionarias o de deuda con desocupación, no entra, digamos, este conflicto social en los términos del conflicto estructural que estamos planteando, porque justamente requiere de pleno empleo, perdón. Así que, bueno, como reflexiones finales de los autores, digamos,
está este tema de la restricción externa como principal restricción de la economía a lo largo de estos 80 años analizados. Este fenómeno, ¿no?, que vuelve a pesar de distintas políticas coyunturales o distintos periodos en los cuales, a través de ya sea el endeudamiento externo o un shock en los términos de intercambio, se haya aminorado o se haya apaciguado esta crisis, este conflicto distributivo, vuelve siempre la restricción externa como un gran fenómeno limitante de nuestra economía. A su vez, este modelo, según los autores, complejiza el fenómeno del stop and go, ya que contempla otras alternativas más complejas de política económica. Y como último, traen a colación, digamos, este fenómeno, este análisis que vienen haciendo acerca de noción de equilibrio social o tipo de cambio, equilibrio social, que, como decíamos, es una construcción analítica, pero está bueno debatirlo y tomarlo como un punto de referencia. Y bueno, el fenómeno de cómo superar o cómo saldar esta deuda o este fenómeno que tiene pendiente la economía argentina, que básicamente lo que proponen, a pesar de que se puede analizar desde otras perspectivas, es que necesitamos hacer de forma sostenible un crecimiento de la matriz exportadora, una diversificación de nuestras exportaciones, de modo que no solo recurramos a políticas transitorias para saldar, digamos, esta cuestión, sino que tengamos un camino, un sendero concordante en el tiempo, de forma que no vuelva todo el tiempo esta restricción a impedir el crecimiento de nuestra economía. Bueno, me van a disculpar que estoy por ahí con tos. Como bien mencionaba Ivana, el texto que elegí y que se relaciona muchísimo con el texto de Hernán, que se titula Políticas de Estabilización para América Latina, elementos para la construcción de una alternativa heterodoxa. Me interesó justamente me pareció relevante traer este texto en primera instancia considerando que es un artículo que surge de una tesis de grado y en el marco de esta actividad que está enmarcada en la licenciatura en Economía, traernos a colación la importancia que tienen estas investigaciones y la relevancia que tiene para tratar las problemáticas y entender las problemáticas de Argentina y también a nivel regional y provincial y local. En este texto, los autores lo que realizan es analizan distintos programas de estabilización macroeconómica pensando en cómo reducir la inflación, ¿no? Esta problemática que hoy en la actualidad interesa tanto y está en boca de todos. En el trabajo lo que hace es, a partir de un análisis de distintos programas de estabilidad que surgen a partir del cambio de régimen de acumulación, a partir de los años 70, cuando surge el régimen de acumulación financierizado que le llama, surgen distintos programas de estabilidad en el marco de un consenso, de una nueva forma de pensamiento, ¿no? El nuevo consenso macroeconómico que se le llama, donde lo que se proponen son estos planes de estabilización de inflación a partir de metas de inflación, ¿sí? Donde consideran, ¿no?, desde una perspectiva más ortodoxa, donde se considera que el problema de la inflación viene justamente por los excesos de demanda agregada, ¿sí? Y que son un factor, el principal factor, digamos, de la inflación es monetario. Entonces, en ese sentido, lo que hace es rever distintos planes de estabilización que tomaron algunos estas medidas que se proponían desde este consenso, que eran más ortodoxas, pero también observar estos planes de estabilización que sumaron a estas medidas más ortodoxas otro tipo de medidas donde justamente son más heterodoxas y que justamente consideran que la inflación no es solamente, digamos, un factor no se debe solamente a un factor monetario, sino que es que la inflación es multicausal, digamos, ¿no? Tiene distintas causas que en el marco teórico, ahora vamos a ver y lo voy a comentar un poco rápidamente,
proponen como esto de las pujas distributivas, restricciones externas, indexación de los precios, como problemáticas a la inflación. Entonces lo que hace el autor es, en primera instancia, muy llanamente exponer las principales visiones de distintas corrientes sobre la inflación y cuáles son las soluciones que proponen. Entonces, por un lado tenemos desde la ortodoxia, donde justamente la problemática viene a raíz de los aumentos en la demanda agregada, ¿sí? Cuando se encuentran por encima del crecimiento, ¿sí? De la tasa de crecimiento del producto, y por lo tanto también aparejado a esto los que son los excesos de la oferta monetaria, que también esto no impulsa crecimientos en la demanda agregada. Entonces, en este sentido, como solución, como única solución, lo que se propone desde estas corrientes más ortodoxas son ajustes, digamos, que se dan a través de las políticas fiscales y políticas monetarias. Eso por un lado. Después nos plantea desde una visión más post-keynesiana, donde la problemática de los post-keynesianos fijan la problemática de la inflación en lo que es el conflicto distributivo, justamente a raíz, ¿no?, de que consideran que los precios, cómo se conforman los precios, que la conformación de precios tiene en cuenta lo que es el margen, ¿sí?, de ganancia, el salario y la productividad promedio del trabajador. Entonces, considerando que hay una productividad promedio constante, justamente, ¿no?, la retribución del capital por un lado y los salarios son los que nos van a hacer variar los precios. Entonces, una puja distributiva entre estos dos factores, entre empresarios y trabajadores, es lo que lleva a aumentos generalizados, ¿no?, en los precios. Entonces, como medidas paliativas, lo que ofrecen son justamente políticas de ingreso, ¿sí? Por un lado, ya sea que el Estado intervenga como regulador entre acuerdos de precios y salarios, o distintas políticas de ingreso a base de impuestos, entre otras. Por otro lado, tenemos los estructuralistas, donde consideran más que la inflación viene aparejada por una cuestión de lo que mencionaba el compañero antes, de la restricción externa. Entonces, en países con economías desequilibradas y estructuras productivas desequilibradas como los de América Latina, donde tenemos sectores que son demandantes de divisas y sectores que son generadores de divisas, cuando ocurre que los sectores, ante un crecimiento, por ejemplo, de la economía, donde sectores generadores demandantes de divisa crecen a un ritmo mayor que los generadores de divisa, eso hace que haya una restricción externa, ¿sí?, que haya una crisis en la balanza de pago. Por lo tanto, eso provoca salida de capitales, provoca devaluación, y eso hace que impacte en los precios internos, porque justamente los demandantes de divisas son quienes, del sector industrial, digamos, son quienes comercian, ¿no?, en el interior, en la economía doméstica, productos que están indexados a esos precios internacionales, así también, ¿no?, como cuando importamos. Entonces, desde el estructuralismo se le llama a esto una problemática de inflación importada, y lo que termina generando después también es, ante el aumento de los precios internacionales o ante el aumento ante una devaluación y por lo tanto aumento de los precios, esto genera una nueva puja distributiva, sí, que se le llama que es una problemática que viene a raíz de todo este problema con la restricción externa y la balanza de pagos. Luego tenemos como última corriente que propone es la idea de la inflación inercial, que es justamente cuando los agentes económicos logran establecer una especie de contratos y acuerdos en los precios, digamos, donde indexan, ¿sí?, los precios, y también, por lo tanto, luego se indexan los salarios a inflaciones de años anteriores. Entonces, por lo tanto, eso lleva a que año a año se parta de un piso más alto que es difícil de calar, y por lo tanto eso hace que sea difícil, digamos, después de reducir la inflación. En este sentido, lo que se proponen son políticas de ingreso. En el caso, del estructuralismo, también anteriormente, también se proponen políticas de ingreso, políticas comerciales, políticas de cambio competitivo, ¿sí?, para poder solventar las crisis de balanza de pagos y también un poco apaciguar los conflictos distributivos. En ese sentido, lo que hace el autor, una vez visto el marco teórico, los distintos pensamientos de la corriente, es analizar distintos casos de estabilización de la inflación, de planes, programas de estabilización llevados a cabo en países latinoamericanos, y a su vez suma Corea e Israel, ¿sí?, donde vamos a ver, en el paper se ven
países donde fueron efectivos y planes de estabilización donde fracasaron. Entonces nos da como efectivos, por ejemplo, el caso de México, el Pacto de Solidaridad. El caso, perdón que esto lo voy a mirar porque así no me pierdo ninguno. Bueno, el caso de Israel, el caso de Chile, el caso de Corea, el caso de la convertibilidad. Para el caso de México, Israel, Corea, son planes de estabilización que con políticas más heterodoxas, donde por un lado realizan algunas políticas de corte más ortodoxo, pero a su vez suman otro tipo de políticas de corte más heterodoxa, como distribución de ingresos, política de ingresos, políticas comerciales. En el caso de Chile y la convertibilidad, que fueron también efectivos, son los dos casos que compara y contrasta como casos meramente de política ortodoxa, ¿sí? Y luego analiza dos casos no efectivos, como lo fue el Plan Austral y el Plan Cruzado en Brasil, ¿sí? Que también fueron políticas que mezclaron políticas ortodoxas con políticas heterodoxas. ¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos ver con respecto a estos planes de estabilización? Por un lado, cuando hablamos de estos países que tuvieron efectividad con sus planes de estabilización, programas de estabilización, pensamos, bueno, desde la lógica, ¿no?, más ortodoxa, que fueron a través de reducción del gasto, del déficit fiscal, y a través de una reducción de los agregados monetarios. Cuando vamos a los datos empíricos, podemos observar que para el caso, digamos, el único caso que logró reducir la inflación con reducción del déficit fiscal fue Chile. En todos los demás casos no lograron reducir la inflación. Es más, en el caso del Plan Austral, antes de que se implemente el Plan Austral y antes de que se implemente en México el Pacto de Solidaridad Económica, se llevaron a cabo políticas de gran ajuste fiscal y, sin embargo, no tuvieron influencia en la disminución de la inflación, ¿sí? Por otro lado, Israel y Corea llevan a cabo, si bien llevan a cabo ajustes muy poco significativos en materia de política fiscal, logran reducir la inflación sin tener superávit fiscal. Inclusive en el caso de Israel, lo que sucede es que termina con un déficit fiscal mayor al que tenía antes de iniciar el plan de estabilización. Entonces, esto en primera instancia nos da un panorama de que no es una condición necesaria ni suficiente el hecho de aplicar reducción en el gasto fiscal. Por otro lado, otra de las políticas que se pone de la ortodoxia, la reducción de las medidas, la reducción de los agregados monetarios. Cuando observamos qué es lo que sucede con los agregados monetarios en los países que tuvieron efectividad, digamos, con esta medida, vemos que solamente en el caso de Israel y Chile, redujeron los agregados monetarios. Y en el caso, por ejemplo, de México y Corea, que Corea fue uno de los más efectivos, que tuvo menos, digamos, menos impactos negativos después del plan de estabilización, incrementaron los agregados económicos. Y en el caso, por ejemplo, de la convertibilidad, no podían tomar medidas porque el país estaba imposibilitado, digamos, de realizar política monetaria. Cuando vemos qué es lo que sucedió al final de cada uno de los programas, cómo quedaron, cuáles fueron los efectos, podemos observar que en la mayor parte de los países, en todos los países, mejor dicho, menos salvo en Corea, se produjo una apreciación del cambio real. Y en todos los países se produjo una crisis comercial. A su vez, por ejemplo, en el caso de la convertibilidad, implicó que estos países que llevaron una apreciación para poder llevar a cabo estos planes de estabilización se endeuden, como en el caso de la convertibilidad, para poder sostener justamente este tipo de cambio. Cuando hablamos sobre el crecimiento, que es uno como de los principales factores y objetivos a los que apuntamos con los planes de estabilización, vemos que aquellos países como México, Israel y Corea, quienes no implementaron políticas simultáneas en cuanto a reducción fiscal y reducción de agregados monetarios, crecieron más que el promedio a nivel regional y mundial, más que el promedio regional y mundial. En el caso de, digamos, de la convertibilidad y Chile, el crecimiento fue muy poco significativo y de hecho crecieron por debajo del promedio. Estoy hablando no solamente de los casos efectivos, para apurarme dejé los casos que no fueron efectivos aparte y bueno, cuando lean el texto van a poder analizarlos. En cuanto a los salarios reales, bueno, solamente Corea e Israel pudieron
implementaron, digamos, aumento de los salarios reales, lo que es México, Chile y la convertibilidad, bueno, disminuyeron los salarios reales. Bueno, dicho esto, lo que hacen, ¿qué es lo que...? Bueno, dicen, bueno, hicimos una revisión de cuáles fueron estos planes de estabilización, qué políticas implementaron, entonces por un lado políticas ortodoxas, por el otro lado políticas heterodoxas. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros vemos más efectivas? Y bueno, ellos hablan de planes de estabilización heterodoxos, que les llaman, donde justamente estos planes cuentan con 3 etapas. Por un lado, le llaman el choque heterodoxo, donde en principio lo que se trata de hacer es disminuir esa inercia inflacionaria, ¿sí? Corregir ciertos factores institucionales como, por ejemplo, estos acuerdos entre precios y salarios, ¿sí? Esta indexación de los precios y salarios a inflación de años anteriores. Corregir también factores económicos como tipo de cambio atrasado, como precios públicos atrasados, ¿sí? Eso en primera instancia como para dar una solidez para que el plan de estabilización funcione. En segunda instancia, la segunda etapa es la etapa de flexibilización, donde justamente lo que se trata de realizar es un ajuste de las expectativas, y esto como a través de políticas que incentiven el crecimiento, ¿no? Y la producción, por un lado. Por otro lado, el cambio en la composición del gasto y la inversión, y acá sí hace un apartado y dice, ojo, porque no es cuando hablamos de planes de estabilización heterodoxa, hay que tener muy en cuenta que cuando vamos a hacer un cambio en el gasto y en la inversión, tiene que ser de manera contracíclica, de forma que cuando uno realiza cambios en esta materia, no profundice las recesiones que por ahí se suelen generar a través de las políticas llevadas a cabo justamente por el plan de estabilización. Entonces, por ejemplo, en el caso de Corea, en el momento de una recesión, lo que hace es aumentar el gasto público para no profundizar la recesión, y luego, cuando se sale de la etapa de recesión, se avanza con medidas, ¿no?, de cambio en la estructura del gasto y la inversión pública. Y bueno, como última etapa, bueno, también la flexibilización, no flexibilizar el tema de los precios y salarios. Como última etapa de estos planes de estabilización, proponen la etapa de transición, que es justamente atender los problemas macroeconómicos que se generaron a causa de estos planes de estabilización, que es como esto que mencionábamos, que surgen problemas como problemas en la balanza de pagos, problemas con el atraso cambiario. Entonces esta etapa justamente viene a suplir y a tratar de avanzar sobre estas problemáticas. Entonces, bueno, como conclusión de los autores es que justamente no hay una sola receta, digamos, para poder avanzar, y que a veces hay que evaluar cuáles son los costos y beneficios de estos planes de estabilización, porque a veces sí son efectivos, como esto del análisis de países que efectivamente llevaron a cabo y pudieron reducir la inflación, pero las consecuencias, o sea, puede ser efectiva, pero puede ser efectiva con menor costos, digamos, que por ahí, bueno, de las medidas que por ahí se suelen proponer, que son más simplistas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En particular quiero agradecer por permitirme participar, por el espacio, a Manuel por la invitación. Fue mi profe en sociología allá en Santa Fe, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en mi caso yo elegí presentar este libro que se llama Economía, Clases Sociales y Estilos de Vida, y es de Ruth Sautou. Ruth Sautou es una referente muy importante de la sociología en la Argentina. Ella, sin embargo, no tiene una formación de grado en sociología. Ella estudió Contador Público Nacional y licenciatura en Economía en la década del 50 en la Universidad de Buenos Aires. Y posteriormente, una vez que se recibió, se fue acercando a la sociología de la mano de Gino Germani. Gino Germani es considerado el padre de la sociología en Argentina, y fue pionero en el estudio de la estructura social argentina. En ese ámbito ella se inserta en la sociología. Y también tiene un doctorado en economía en la Universidad de Londres, con una mención en sociología. Bueno, a partir de ahí empieza a trabajar dentro de este ámbito.
Y bueno, durante la dictadura ella trabajó en el ámbito privado, en universidades privadas, en organismos privados, pero con el retorno de la democracia vuelve a la UBA, y en la UBA en 1986 concursa para la cátedra de Metodología de la Investigación de la carrera de Sociología, y desde esa época hasta la actualidad, que actualmente tiene 91 años y es profesora emérita, forma parte de esta cátedra, la cátedra de Metodología de la Investigación. O sea, ella es, aparte de investigadora, es metodóloga y ha formado a muchas generaciones de sociólogos en investigación a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, y la elección del libro tiene que ver con que este libro tiene una mirada histórica y sociológica de las transformaciones económicas mundiales en las últimas 5 décadas, que es básicamente el periodo en el que Ruth ha trabajado, ¿no? ha llevado a cabo su vida profesional. Y lo que plantea en el libro es un análisis de procesos económicos que tienen que ver con el funcionamiento propio del sistema capitalista, como es la concentración económica, la corporativización de la economía, la financiarización de la economía, la pérdida de la importancia relativa de la industria manufacturera en relación a los servicios y a las finanzas, y todas estas transformaciones estructurales en la economía van unidas en el libro a un análisis de la estructura ocupacional, la estructura de clase y los estilos de vida. Bueno, entonces, para arrancar, Sautú se hace una pregunta, digamos. Ella parte de la situación problemática con una pregunta. Ella observa que en las últimas 5 décadas, no de una forma homogénea, pero sí de una forma bastante generalizada, con distinto impacto en distintos lugares y momentos, ha habido avances en torno a la educación, a la salud, ha habido avances en cuanto al respeto por las minorías étnicas, por las minorías sexuales, hacia la igualdad de género, hacia la ampliación de los derechos civiles. Bueno, todos estos avances permiten un avance en la igualdad social, y sin embargo, dice Sautú, tenemos un aumento de la riqueza a nivel mundial y una concentración cada vez mayor y una desigualdad creciente y una inequidad creciente. Entonces se está dando esa paradoja, Entonces el objetivo que ella tiene en este libro es comprender cuáles son las tendencias que llevan a esa desigualdad creciente a través del análisis de la estructura de clases sociales, de los cambios y de la reproducción de la estructura de clase. Bueno, la metodología que ella utiliza, ella denomina método narrativo histórico. Es un método en el que recurre a bibliografía para construir su argumentación. Y lo interesante y lo que lo hace bien sociológico al libro es este enfoque que ella plantea, que es un enfoque micro-macro, o sea, un enfoque macrosocial unido a un enfoque microsocial para entender precisamente cómo se da esas transformaciones, esos cambios y esa reproducción de la estructura de clase. Entonces, ella parte de ciertos puntos teóricos, uno de los cuales es que la estructura económica y la estructura de clase ella dice, se glosan mutuamente, se explican mutuamente y están conectados por la estructura ocupacional. Desde el punto de vista teórico de Sautú, la estructura ocupacional, o sea, la estructura ocupacional de una sociedad es la que determina la estructura de clases. Y a su vez la estructura ocupacional de una sociedad está determinada o condicionada por la estructura económica y por los procesos que constituyen esa estructura económica. Y por otra parte, es a través de los estilos de vida
que es el indicador, lo visible de la clase social, lo que hace visible de a qué clase social pertenecemos o adscribimos, es el estilo de vida, nuestros consumos, nuestras formas de pensar, de nuestros valores, la cultura que adquirimos en nuestra vida. Entonces, bueno, el planteo macrosocial incluye el análisis de la estructura de clase, el análisis de la estructura ocupacional y el análisis del sistema cultural. Ese sería el enfoque macrosocial. Y paralelamente ella complementa ese análisis con un análisis microsocial para comprender, por ejemplo, cómo las personas se apropian del poder y de los privilegios respecto a la clase, cómo las personas manejan sus credenciales académicas o sus capacidades para conseguir oportunidades laborales, sus círculos, sus lazos sociales, su capital social para conseguir un lugar determinado dentro del mercado laboral. Y el espacio de los estilos de vida, que sería esto que nombré anteriormente, digamos, nuestros valores, nuestra cultura, nuestros consumos, las formas en las que consumimos y nuestros lazos familiares, nuestros lazos sociales. Entonces, bueno, la conclusión a la que arriba Sautú en el libro es que en estas 5 décadas, en estos 50 años, los procesos que se dieron tienen que ver con un avance de esta desigualdad que se da principalmente por esta corporativización creciente, por el avance de la financiarización de la economía, por la pérdida de la importancia relativa de la industria manufacturera, lo que genera a la larga una transformación en la estructura ocupacional y que a su vez influye en la estructura de clases. Y a partir de ahí, en esta influencia que se da a través del cambio en la composición de la estructura ocupacional, se llega a un cambio en los estilos de vida de las personas. Y esto a colación de un análisis bibliográfico. O sea, en este primer momento ella hace un análisis bibliográfico de los cambios en la economía mundial, y cuando se mete a investigar las transformaciones dadas en el mundo, en los sistemas culturales, en el mundo cultural, llega a la demostración de que ha habido un aumento del consumo, una oferta cada vez más creciente de bienes y servicios, o sea, una economía que crece, que va ofreciendo cada vez más, pero en realidad al interior de las sociedades no todas las personas acceden de igual forma a estos placeres, digamos, que ofrece el sistema. Y la forma de contener ese orden social es legitimándolo a través de este sistema cultural y de por ejemplo, los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Entonces ella se pregunta, bueno, ¿cómo es que las personas que no pueden acceder a este mundo, a este Magic Kingdom, dice ella, lo soportan? Bueno, es así, digamos, es tratando de aspirar a ese estilo de vida y no siempre consiguiéndolo, ¿no? Y construyendo de esa forma la desigualdad. Entonces la conclusión a la que ella arriba hacia el final del libro, ella parte desde una pregunta: ¿puede la democracia hacer algo frente a esta desigualdad creciente, frente a este mecanismo natural del capitalismo? Y bueno, ella escribe en el 2016, ¿no? Entonces ella señala una serie de pautas donde la democracia puede actuar, con un sistema tributario progresivo, con
regulando el sistema financiero, transparentándolo al sistema financiero, con planes que propicien el empleo y con finalmente servicios públicos al alcance de todos, con la educación, la salud y la seguridad social. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que son artículos realmente muy interesantes que plantean varias problemáticas de varias ópticas. Y lo interesante es hacer conjugar un poco estas ideas, digamos, dos miradas bien económicas de un problema que podemos traer a la Argentina, porque un poco la idea y el eje de la discusión es llevarlo hacia comprender los rasgos socioeconómicos de la Argentina actual. Y algunos comentarios para poner el contexto y hacer un cierre muy breve. En primer lugar, ocurre un fenómeno fundamentalmente después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se conoce como el proceso del Fordismo, que es un proceso donde se logra una especie de acuerdo, sobre todo en lo que es Europa, Estados Unidos, el norte, como les dicen, que de alguna manera también empujó a América Latina un proceso de crecimiento muy importante, lo que los franceses llaman la Edad de Oro. Y en ese proceso se logra una especie de acuerdo, un poco ese acuerdo protegido por el Estado, a partir de lo que se conoce como el Estado de Bienestar, que garantizaba una reproducción del capitalismo a partir de una acumulación de capital fundamentalmente industrial, en las cuales los crecimientos de la productividad que iban ocurriendo en ese contexto iban derramando, vamos a usar ese término aunque no me guste, hacia los salarios, y entonces había un crecimiento de los salarios y la productividad que acompañaba. Esto hasta más o menos la década del 70 funcionó. Un crecimiento muy importante, fundamentalmente basado en un crecimiento industrial. Claro, después de la crisis del petróleo, que es en realidad, digamos, el punto final de todo un proceso complejo, se rompe y el capitalismo muta hacia un capitalismo más financiarizado, como lo mencionaban recién los chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Se rompe, se quiebra esa relación de crecimiento, productividad, salario, y la productividad se eleva y los salarios se estancan. Y eso perpetúa todo un conflicto que lo planteamos desde diversas ópticas, desde el conflicto distributivo vinculado con la inflación, desde los problemas de aspiración, donde esos incrementos de productividad que no son apropiados por el salario, son apropiados por los capitales y que se terminan yendo hacia el otro tipo de acumulación, que es la acumulación financiera. Entonces, claro, ahí se agudiza el conflicto, porque vemos de hecho, Sautú lo menciona en el libro, la cuestión de la apropiación del excedente, tiene una mirada muy interesante de la problemática. De hecho, y a modo de comentario, la revolución marginalista que es previa a Keynes deja de lado el análisis del excedente porque supone que cada factor va a recibir su retribución de acuerdo a su productividad marginal, ¿no? Entonces dejan de lado la discusión del excedente. Entonces, al dejar de lado la discusión del excedente, no importa cuánto recibe el trabajador porque recibe de acuerdo a su productividad. El problema es que medir la productividad a nivel de factores es algo en extremo complejo. Pero claro, en este contexto empiezan a agudizarse los conflictos aspiracionales o por tener una mayor posición en el salario, que por ahí los trabajadores logran alcanzar mejoras significativas, pero que en algún momento, con el crecimiento que acompaña a esto de la demanda agregada, lleva a crecimientos de la inflación. Cuando logran sortear ciertas barreras y empiezan a apropiarse un poco más de ese excedente o acaparar un poco más de esa productividad, tocan el margen que planteaban hoy como mirada post-keynesiana, también estructuralista, y un poco ya los neoclásicos lo están tomando, se apropian de ese margen, y al apropiarse de parte de ese margen generan un conflicto. La forma de poder proteger ese margen es a través de los precios. Entonces tenemos un incremento de los precios que de nuevo afecta al poder adquisitivo del salario, y al afectarlo entramos en un conflicto. Entonces, claro, caen los salarios reales, y ese conflicto, ¿cómo es que se logra mediar? En vez de acompañar un crecimiento al estilo fordista, en el estilo financiarizado, es a través, con el consenso macroeconómico, de subir la tasa de interés. Entonces, hoy las discusiones en torno a la inflación, que en Argentina estamos discutiendo cosas que no se discuten en el mundo, es una cuestión de conflicto distributivo, puja distributiva, desequilibrio de precios relativos. Tiene mucho nombre, pero en el fondo es esto, ¿no? Es la puja por ese excedente.
¿qué ocurre? La medida que encuentran desde el consenso macroeconómico es, bueno, subimos la tasa de interés, y al subir la tasa de interés se meten en esa discusión a través de generar, por ejemplo, una recesión, de disminuir esa demanda agregada, y al partir de generar una recesión, el impacto fundamentalmente lo sufren los trabajadores a partir de que pierden posiciones para negociar, porque en un contexto de crecimiento económico es muchísimo más sencillo negociar crecimientos salariales que en un contexto recesivo. De hecho, esa es la idea, ¿sí? Está en todos los libros, está explicitado de esta manera. Incluso hay un libro de un economista, Mankib, que él plantea que subir el salario mínimo es recesivo, ¿sí? Genera una recesión. Búsquenlo, van a ver que es así, que ha sido muy criticado en este tiempo. Entonces nos encontramos en un contexto hoy en la Argentina de altísima inflación, donde, por ejemplo, se plantea que haciendo un cambio de moneda, pasando al dólar, de vuelta esta idea de aspiremos a aquello que es lo que nosotros queremos tener, pero no podemos, que es dólares. ¿Por qué? Porque estamos usando pesos. Entonces el problema son los pesos, vamos a sacarlo, y todos al tener dólares vamos a tener menos problemas que antes. Cuando en realidad, como vimos, el problema es esa escasez relativa de dólares que tenemos por una transformación productiva que en lo particular Argentina no pudo terminar de hacer, producto del golpe del 76, que va directamente en esta idea de intervenir distributivo que planteaba Hernán, ¿sí? Interviene a través de ¿qué? De intervenir sobre los sindicatos. Una de las ideas detrás de ese golpe era poder ir contra la fortaleza del peronismo, que era el sindicalismo. Si va contra ello, y ya sabemos todo lo que ocurrió, genera una reforma antiindustrial, porque la fortaleza de los trabajadores estaba en el sector industrial, y esa forma media. Entonces encontramos con que muchos de los planes de estabilización plantean esta idea de cómo mediamos en un conflicto. Y claro, en el contexto en el que estamos hoy Argentina, con un crecimiento que trata de sostenerse con una sequía terrible, buscamos un cambio de moneda que lo que va a generar, si lo pensamos desde un punto de vista más amplio, es, bueno, cambiamos la moneda, ¿a qué valor va a pasar a estar mi salario? ¿Vamos a resolver esa aspiración de un salario real más alto? Probablemente no. Probablemente entremos en un conflicto muy fuerte por decir, bueno, ¿qué valor o qué poder adquisitivo tiene que tener mi sueldo en dólares? Sí, pues es otra cuestión distinta. Cobrar en dólares no es lo mismo. Yo puedo cobrar $100 acá, no es lo mismo cobrar 100 en Uruguay ni cobrar 100 en otros lados, porque el nivel de precios es otro. Entonces, pensar la estabilización y los problemas económicos tan simple, desde un cambio de moneda o una devaluación sin acompañarlo de políticas de ingresos o un control de precios, no resuelven un problema, porque es un problema, primero, que tiene toda una base de transformación sociocultural en la cual está inmersa toda la sociedad argentina, y en segundo lugar un problema productivo, porque en el fondo es productivo, que con devaluaciones, que ya está muy demostrado en Argentina, lo que hace es retrasar ese proceso productivo. Generamos una tranquilidad en cuanto a los dólares, porque no estamos importando y no estamos creciendo, o lo hacemos tomando deuda a niveles altísimos, que después termina recayendo en que los tengo que pagar y ya me los gasté, y entramos en pedirle al fondo prestado y ahora no le podemos volver al fondo, o entramos en procesos en los cuales por ahí sube el precio de la soja y nos podemos prender de eso, pero seguimos sin resolver el problema productivo. Desde mi punto de vista, y con esto quiero cerrar, uno de los problemas que me parece que tenemos que atender es si realmente Argentina llega a lograr ese consenso productivo que necesita, hacia decir, bueno, necesitamos un país de base industrial que administre adecuadamente sus recursos y logre mediar en uno de los focos centrales de los conflictos, por lo menos desde el punto de vista económico, que tiene que ver con la cantidad de divisas. En la medida de que Argentina no logre dar el salto tecnológico, no logre utilizar sus recursos adecuadamente, no dependa exclusivamente del campo o de la deuda para resolver esas restricciones, no vamos a poder dar ese salto y pensar en, por lo menos desde el punto de vista de la puja, mediar a través de contener ciertas variables económicas. Y por supuesto, en la medida que sigamos con políticas de debilitamiento del Estado como idea de que es el problema, no vamos a poder acceder a servicios de calidad que son fundamentales, o educación de calidad que requiere de mucha inversión pública. Pero si pensamos que el problema de la crisis es el Estado, yo realmente, desde mi punto de vista, y lo digo personalmente, no creo que podamos llegar a buen puerto. Ya hemos experimentado varias cosas y como hemos visto, la estabilización requiere
un enfoque multidimensional que incluso excede lo económico. Así que un poco esta era la idea de cerrar combinando todos los artículos presentados para que entendamos que el problema de la inflación, el problema de la inestabilidad y de los ciclos recurrentes de la Argentina depende a múltiples y complejos factores que requieren de un estudio interdisciplinario para elaborar planes realmente serios, pensando, por supuesto, en el largo plazo. Promesas o espejitos de colores no creo que nos lleven a mucho más lejos de a los puertos que hemos llegado ahora, que como hemos visto no están sin dragar, nos quedamos estancados. Así que bueno, con esto por lo menos de mi parte le damos un cierre, agradecerle mucho por el aporte, por el tiempo que le dedicaron a la lectura, por las reflexiones que han hecho y un poco traducir para que todos podamos entender. Son trabajos realmente muy complejos que requieren de un análisis y ellos lo han hecho realmente de manera excelente y muy sintética. Y también muchas gracias a todos por haber venido y participar en esta instancia.